Estamos en nuestra serie de las letras rojas y hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 16, la parte final. El contexto aún siguen siendo las parábolas y este entrenamiento o esta capacitación muy potente por parte del Mesías para con sus discípulos. Definitivamente el objeto de estudio seguirá siendo Pedro y ahora se van a dar cuenta cómo es que Pedro vuelve a degradarse a sí mismo y permite ser influenciado, permite de él mismo ser influenciado por algo que hoy vamos a descubrir. Definitivamente esto va a ser algo potente y te invito a que vengas conmigo a Mateo capítulo 16 a partir del versículo 21. Empieza diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a necesitar este contexto y este contexto nos deja algo muy claro y dice desde entonces. La pregunta para ustedes es: ¿desde entonces qué? ¿Desde entonces o qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento empezó Jesús a ya declarar con respecto a su muerte? Pues bueno, el parteaguas más importante dentro de todo esto, por supuesto, es la confesión de Pedro que vimos la última sesión que tuvimos. Se dan cuenta cómo desde que Pedro le dice claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él se da cuenta, o el Mesías se da cuenta, que los discípulos han estado madurando. ¿Está bien? Por favor, apunten estas palabras en sus apuntes y ténganlo presente. Los discípulos están madurando y cuando ya empiezan a madurar, el Yeshua mismo, el Mesías, les empieza a declarar conceptos importantes como lo pueden ser el hecho de que va a morir. Y esto tiene todo que ver con las palabras finales con respecto a lo que Jesús les enseña al final de este capítulo. El contexto entonces son las parábolas, los discípulos están siendo entrenados, los discípulos están madurando, los discípulos están orientándose, los discípulos están creciendo en entendimiento, en interpretación, los discípulos han aprendido sobre el grano que cae en la tierra, que es comido por las aves, que a veces cae en la tierra y que es ahogado por los espinos, o que cae en buena tierra y que produce fruto. Los apóstoles ya aprendieron sobre las otras 6 parábolas, como la de el gran tesoro o el tesoro perdido que es encontrado y vuelto a esconder, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto de madurez, a Pedro se le revela prácticamente que realmente es el Mesías. Perfecto. Sin este fundamento no habría disposición para hablar, escuchen esto, de los padecimientos. Sin el fundamento de que ya Pedro lo comprendió, no habría fundamento, no habría opción, no habría manera, de hablar de los padecimientos. ¿Por qué? Porque definitivamente seguir al Mesías tiene un precio. Y no me refiero a seguir al Mesías, hay un boleto que pagar de entrada. No, no. Seguir al Mesías tiene una razón y esa razón forma parte de un precio que hay que pagar y que se va a pagar. No, no es un sacrificio, de hecho es la consecuencia de seguir al Mesías. Esa es la gran diferencia, es la consecuencia de seguir al Mesías. Y esta es la parte que los discípulos ahora necesitan comprender, porque es precioso seguir al Mesías, sin embargo, también tiene una consecuencia. Y esta consecuencia los discípulos hasta ahora son aptos para escuchar. Entonces, justamente, Jesús les empieza a declarar y les dice que necesita regresar a Jerusalén. Aquí está una primera clave, les dice, va a ser en Jerusalén, hay que regresar. Dice, y va a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y por favor encierren la palabra Jerusalén, muerto, y también encerrar la palabra resucitar y también encerrar la palabra al tercer día. Estas claves o estos conceptos se los dice el Mesías a sus discípulos clara y abiertamente. Se los dice clara y abiertamente por lo que ya han estado aprendiendo y ya es oportuno que lo conozcan. Sin embargo, Pedro le reconvino aparte. Dice en el versículo número 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle podría ser fácilmente entendida como le empezó a exhortar.
¿sí? Podría ser también utilizada como le comenzó de pronto como que a reprender de manera suave, es decir, cuando te acercas con alguien y le dices en el oído algo que está haciendo mal. Imagínate, Pedro le está dando lecciones al Mesías. Imagínate eso, ¿no? Y entonces dice que le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en las de los hombres. Y ahí acaba la conversación prácticamente con Pedro, porque lo que sigue es a sus discípulos. Entonces estaba platicando esta parte de volver el Mesías a Jerusalén y ha de ser muerto y resucitado al tercer día. Sí, todo eso. Sin embargo, a Pedro se le ocurre regañarlo. Imagínate, a Pedro se le ocurre regañarlo y te voy a dar tres razones. Tres razones que podrían ser que hayan despertado en Pedro esta cosa negativa o por qué es que está mal. Esta parte me gustaría mucho dejarla más. ¿Por qué estaría mal esto que está haciendo Pedro? ¿Qué no sería una buena acción esto que Pedro está haciendo? ¿Qué no podría ser aparentemente una acción o unas palabras de piedad? Bueno, la verdad es que no, en primer lugar, no podemos contradecir la voluntad del Señor. Eso quiero que hoy nos quede muy claro. Primera cosa por la cual lo que Pedro está haciendo está de verdad y definitivamente mal. Primera cosa es porque no podemos contradecir la voluntad de Dios. A pesar de que sea difícil, Él siempre anhela un bien. Si yo les preguntara, y les pediría su participación en el chat en este momento, por favor, ¿cuál es la razón por la que Dios hace las cosas? ¿Qué es lo que Dios busca que despierta en él estas acciones? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que se despierta de Dios? ¿Qué deseo se despierta en el Señor a la hora de hacer las cosas? A la hora de poner algo, de que suceda algo, de que te lleve algo, a pesar de que sea negativo, ¿sí? Dice Isaac, agradar al Padre Celestial, obtengamos. Por eso, me encanta mi querido Joseph, pero ¿qué espera? ¿Qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? ¿Cuál es la cosa como más a futuro, el objetivo de hacer todo lo que está haciendo? Dicen por ahí forjar carácter. ¿Para qué? ¿Forjar carácter para qué cosa? Caballeros, ¿cuál es la razón que despierta la acción de Dios? A la perfección me gusta mucho, es asemejarnos a Él, me gusta nuestra fidelidad, sí, fidelidad, pero ¿para qué? ¿Se fijan? Redención de su pueblo, esa palabra me gusta, redención de su pueblo. Ya se fijan cómo esto topa, o sea, todo el carácter, toda la fidelidad, toda la sabiduría, todo lo que Él está forjando en nuestra vida, todo, ¿para qué? Para redimirnos. Muy bien, para redimirnos, para restaurarnos, para salvarnos, para vencer. ¿Se fijan? Todo lo que hace el Señor, y por favor apunten esto, todo lo que el Señor hace, todas las acciones que hace, todas las experiencias que nos permite pasar, todo lo que nos permite vivir, todo, amigos, por favor apunten esto, lo hace con la intención de restaurarnos, para redimirnos y vencer con Él. Por lo tanto, ¿por qué lo que Pedro está haciendo está mal? Porque está contradiciendo a la voluntad del Señor. Está diciendo, eso que estás haciendo, eso está mal, eso no te va a ayudar al proceso de restauración. Imagínate a Pedro en este momento diciéndote, oigan, la muerte de Jesús no va a ayudar a la restauración. ¿Cómo te viene solamente? La muerte del Mesías no ayuda a la restauración. ¿Ya entienden por qué las palabras del Mesías cuando le dice, quítate de mí, Satanás? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es contradecir el proceso de restauración. De hecho, más abajo le dice, me eres tropiezo. ¿Para qué? Para el proceso, para el propósito de restauración. La muerte del Mesías, estamos de acuerdo que necesitábamos esa muerte para la restauración. Amén.
¿cierto? Por lo tanto, por ahí te das cuenta que el contradecir la voluntad de Dios solamente retrasa el proceso de restauración. Otra vez lo voy a decir para que lo apunten muy bien. Contradecir la voluntad del Señor solamente retrasa el proceso de restauración. Y si se retrasa la restauración, ¿qué más se retrasa? El gobierno del Mesías. La instauración de la Nueva Jerusalén. Todo se retrasa, todo se retrasa, todo se retrasa. ¿Por qué? Porque prefieres evitar la voluntad del Señor. Ejemplos como José, que vivió el mal, Moisés, que vivió muy mal también, Ciro, que vivió como pagano y después aprendió y se relacionó con el Señor. Procesos como el de Ruth, que perdió a su esposo, y perdió a su cuñado, y perdió a su suegro, y perdió a su concuña, y se quedó solo con su suegra. ¿Se acuerdan de Ruth? Seguramente, ¿no? Imagínate, no, Señor, que no te acontezca eso. No, Ruth, que no te acontezca eso. Pero si no, si un paso de Ruth, por ejemplo, y ya no entra a la genealogía del Mesías. ¿Se entiende? Quita un paso de José y Israel, perdón, se muere. Quita una cosa de la vida de José, quita un poquito de dolor en la vida de José, quita un poquito de dificultades en la vida de José y verás cómo es catastrófica para el proceso de restauración. Para que lo entiendas muy bien, si José no va a Egipto, en el modo que lo conocemos, no hay Jesús. Porque Israel hubiera muerto de hambre. Y el Mesías no vendría de José, vendría de Judá. Judá estaba en Canaán, allá se muere de hambre. Judá. ¿Me van entendiendo con lo que estamos diciendo? ¿Se va entendiendo esto, cierto? ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que está haciendo Pedro es intentar evadir la voluntad del Señor. Y no solo evadir, sino también ir en contra de eso. Lo más tremendo de esto, escucha esto que te voy a decir, lo más tremendo de esto, y es la segunda razón, porque son palabras con sabor de prudencia carnal. La segunda cosa por la que Pedro está haciendo mal y muy mal es porque sus palabras son de aparente prudencia, pero es prudencia carnal. ¿Sí? Quizás, probablemente, esta prudencia que le saltó y de pronto le vino como este éxtasis para decir estas cosas, quizá pudo haber sido alimentado de pronto un poquito por lo que el Señor le había nombrado previamente. ¿Se acuerdan que le llamó? Tú eres mi piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves y lo que ates y desates y se va a ser atado y desatado en el cielo. Y todo le dio una autoridad y una investidura bastante importante. Y ahora, ¿qué hace Pedro con esta información? Se le ocurre regañar al Mesías. Prudencia carnal. Otra cosa de verdad muy tremenda con respecto a esto, y es la tercera razón por la que esto está mal, lo que está haciendo Pedro está mal, es que la prudencia con la que está hablando Pedro, al ser carnal, lo que está queriendo invitarle a hacer y por lo que lo está regañando es porque quiere ir a sufrir. Lo que Pedro le está diciendo es que por favor tenga misericordia de él y que evite el sufrimiento. ¿Se dan cuenta de esto? Pedro le dice, no, por favor, ten misericordia de ti. En ninguna manera te acontezca esto. No vayas a sufrir. No te incomodes, Señor. Sin embargo, la pregunta para ustedes es, ¿cuándo has escuchado que el llamado del Señor para cualquiera de su pueblo es a la comodidad? ¿Cuándo escuchamos nosotros que el Señor llamó a su pueblo a la comodidad? ¿Cuándo te das cuenta que el Señor libra a su pueblo, todo el tiempo, de manera constante, de la incomodidad? Eso no pasa. Muchas ocasiones, de hecho, el Señor permite la incomodidad con la intención de poder restaurar, rectificar, salvar, que venzan. Ejemplo para eso, evidentemente, Job. Job es el ejemplo perfecto de alguien que el Señor le permite ser sometido a incomodidad, pero una grave incomodidad con tal de salvarlo. ¿Sí? Por lo tanto, la idea de
Pedro de evitar la incomodidad está completamente fuera de lugar. 3 razones por las que estaba mal, dijimos. Número 1, porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Número 2, era una prudencia completamente carnal. Y número 3, estaba evitando la incomodidad. Y no somos llamados a la comodidad. Definitivamente no lo somos. Este Pedro, el mismo Pedro que está diciendo estas cosas, es al Pedro que en el versículo número 17 de este mismo capítulo le llamaron: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le llama bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra esta significa feliz. Exactamente, mi querido Javier. Feliz. Qué feliz eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahora, este mismo Pedro se le acaban de decir, o lo acaban de reprender, con el sobrenombre de Satanás. Quítate de mí, Satanás. Imagínate nada más qué gran dualidad y aparente contradicción. En un momento eres bienaventurado, y en otro momento, mi querido Álvaro, es considerado como un ente influenciado por Satanás mismo, a tal grado que le llamen Satanás. ¿Qué les parece esto? ¿Pedro de casualidad podría ser un buen caso de estudio o es el mejor caso de estudio? Para mí es el mejor caso de estudio, porque este brother en un momento era bienaventurado y el momento siguiente era Satanás. No sé si me explico con lo que digo, pero es de verdad muy intenso lo que vemos en la vida de este hombre. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, y esa es una pregunta importante, cuántos de nosotros nos sentimos felices en un momento en el Evangelio, en la palabra, en su amor, en su voluntad? Nos sentimos en el centro, nos sentimos motivados, nos sentimos obedientes, nos sentimos agradables delante del Señor. Todo está en orden, todo es perfecto, y al momento siguiente estamos en la lona por pecado, por errores, por carácter, por ira, por rencor, por lo que sea. ¿Cuántos de nosotros les ha pasado eso? Yo creo que a muchos. Yo soy uno de ellos, absolutamente. Por eso Pedro es un caso de estudio que a muchos nos conviene tener. Porque a pesar de que se le ocurre regañar al Mesías, a pesar de que da un consejo tan contrario de prudencia carnal, y a pesar de que se nota que quiere evitar la incomodidad aparentemente de Jesús, en algún momento este brother va a crecer. Y espero que de verdad podamos estudiarlo juntos. De verdad espero poder estudiar con ustedes juntos Hechos capítulo 2, donde da su discurso, que a mí me encanta, y ver cómo crece este Pedro. Pero bueno, dejando de lado esto, le llama Satanás. ¿Qué significa la palabra Satanás? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Satán? Entonces, si quisiera sintetizar, ¿qué se entiende por restauración? Es dejarte, que el Señor te deje en el estado en el que Él te diseñó. ¿Sí? La restauración es que Él te deje en el estado en el que Él te diseñó. ¿De acuerdo? Satanás significa, ahí lo están poniendo, adversario, el que contradice. Me gusta, por supuesto. Bueno, me gusta de que lo digan correctamente. No me gusta Satanás, por supuesto. Pero lo que significa realmente es, o sea, lo que están diciendo, la palabra que podríamos utilizar hoy es el que se opone. ¿De acuerdo? El acusador pone por ahí a alguien, pero la verdad es que vamos ahorita a entender qué es el concepto de acusador, pero sí, también podríamos aplicarlo bastante bien para esto. ¿Por qué? Porque acusa, porque es adversario, porque contradice, porque se opone. ¿Está bien? Se opone. ¿A qué se opone? Si les pregunto a ustedes a qué se opone, ya deben de tener fácilmente, porque es lo que hemos estado hablando ahorita. A la restauración, se opone al proceso salvífico del Señor, se opone al proceso y al deseo de salvar, ¿de acuerdo? Al deseo de redimir. Él se va a oponer a eso, ¿sí? Esto es muy sencillo y va a ser un opositor. ¿De quién es el opositor este? Escuchen rápidamente. Él se opone a nosotros. Él es nuestro opositor. No es el opositor del Mesías. ¿Saben por qué es fácilmente entender que no es el opositor del Mesías? Porque cuando se pone frente a él, ¿qué le dice el Mesías? Quítate de mí. ¡Pum! Se acabó. ¿Me explico? ¿Hubo conflicto más adelante después de esto? No, nos vamos a dar cuenta más abajo que él vuelve a hablar con sus discípulos y se acabó. ¿De acuerdo?
Sin embargo, para quien sí es opositor, es para ti y para mí. Y hoy vamos a aprender que en ocasiones vas a necesitar entender que sí vas a estar frente a este opositor. ¿Sí? ¿Se opone a quién? A tu proceso, se opone a ti, se opone a tu deseo de salvación, se opone a tu deseo de santificación, se va a oponer a ti. Tu trabajo es notarlo y ahorita vamos a entender sobre eso. Satanás se opone justo lo que Pedro está intentando hacer. ¿Se fija? El Mesías dice, voy a morir. ¿Qué hace Pedro? Se opone. ¿Se dan cuenta de esto? Voy a Jerusalén. Me van a matar. Voy a resucitar. ¿Qué hace Pedro? No, Señor, que no te pase eso. Ahora la pregunta es, si Pedro se está oponiendo, entonces significa que está tomando forma de Satanás. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando Pedro se opone, es que está tomando la forma de Satanás. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta que no es que literalmente, escuchen esto que le voy a decir, no es que literalmente un demonio vino y se le metió a Pedro y entonces Pedro está emitiendo estas palabras. No, no. Escuchen esto, lo voy a volver a decir. Esto no necesariamente significa que fue poseído Pedro por un demonio satánico, ni por Satanás mismo. No, no. Pero el simple hecho de oponerse a la voluntad salvífica de Dios ya es suficiente para considerarlo como un adversario, como un opositor. Y ese adversario y opositor, ¿cómo se le llama? Satanás, punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el concepto de todo lo que se opone al propósito de restauración y salvación viene de Satanás, es satánico, es contra el Mesías, ¿sí? Contra el mismo Señor. Todo lo que sea así, déjense lo digo de esta forma, es de Satanás. Entonces, no, Pedro no era Satanás, estaba actuando como Satanás. ¿Sí? ¿De dónde provino esto? ¿De dónde provino esta idea? Ahora sí está la parte que me importa. ¿De dónde provino esta idea de Pedro? De decirle, no, no, Señor, por favor, que no te acontezca eso. ¿De dónde provino? ¿Quién le dijo a Pedro que dijera esto? ¿Por qué Pedro se le ocurrió esto? Bueno, ya lo dijimos primeramente, a lo mejor desde la comodidad, a lo mejor desde el orgullo de decir yo soy ahora la piedra sobre la cual se edificará la iglesia. Quizás no lo sabemos. Pero Pablo le propone a Timoteo algo interesante con respecto a los conversos. Les quiero pedir que por favor vayamos todos juntos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Quiero que solo lo pongamos en la mesa, porque esta parte nos va a ayudar, nos podría ayudar a saber cómo combatir y cómo estar definitivamente tratando cuando este opositor aparece. Estamos en primera de Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Perfecto. Me regreso al versículo 1. Claramente dice el Espíritu que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
O sea que hay espíritus engañadores que se pueden escuchar. Pues aquí dice que sí. Hay entonces doctrinas de demonios. Pues aquí dice que sí existen las doctrinas de demonios, ¿sí? ¿Cómo van a ser escuchadas estas cosas? Porque dice que hay mentirosos e hipócritas con la conciencia cauterizada, y ejemplo de esto es que prohíben casarse, mandan de abstenerse de alimentos que Dios creó para que participen los creyentes, por ejemplo. Conclusión de esta sección es que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios que pueden infiltrarse y generar apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Me pueden decir ustedes qué es apostasía? Ustedes saben qué significa la palabra apostatar, que es lo que hace el apóstata, ¿de acuerdo? La palabra apóstata o la palabra apostasía, fíjense bien sencillo, es renuncia de la fe. Es ya no quiero profesar esta fe. Ya no quiero ser parte de esta fidelidad, ya no quiero ser fiel, ¿de acuerdo? Abandona sus ideales para seguir a otras ideales, ¿de acuerdo? Y definitivamente es abandono. Eso es apostatar. Entonces dice aquí que en los postreros tiempos algunos van a abandonar la fe. Sí. Algunos van a abandonar la fe. Así, tal cual como eso. ¿Por qué? Porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por favor, pueden encerrar la palabra escuchando, la palabra que aparece en sus Biblias, escuchando espíritus engañadores. Esa palabra escuchando, subrayenla por favor y regresemos juntos a Mateo 16. Porque entonces lo que estamos teniendo por acá es que si dice espíritus engañadores, podría ser que esto es lo que Pedro estaba intentando decir. Es un engaño la idea de pensar que no se va a sufrir. Es un engaño la idea de pensar que estamos llamados a la comodidad. Es un engaño completamente. Es un rotundo engaño. Y Pedro estaba escuchando esto. Pedro estaba siendo influenciado por esta idea a tal punto que se le ocurrió emitir esas palabras. Y entonces, esa palabra engañadores, ¿saben qué? En griego es de donde proviene la palabra diablo. La palabra diablo proviene del concepto de engañador. Por lo tanto, tenemos que Satanás es el opositor, el acusador, y Satanás realmente será y diablo será lo que significa la palabra engañador. ¿Sí? Entonces Pedro estaba siendo influenciado por este engaño, emite este concepto y Jesús lo reprende. Jesús reprende a Pedro, quien había escuchado, fíjate nada más, o estaba atendiendo la idea sutil y simple del no sufrimiento. Pero aunque era sutil y simple, era una idea satánica. Escuchen esto. La idea de evitar el sufrimiento con tal de no participar, con tal de yo ser librado de este concepto, sin ninguna razón aparente, es una idea satánica. Esa es una idea satánica. La idea de la comodidad continua, permanente y plena es una idea satánica. Y esa idea, ¿sabes una cosa? Puede llevarte a apostatar de la fe. Escucha esto que te estoy diciendo, mi querido amigo. Es una idea que puede llevarnos a apostatar de la fe. Hay otras más, por ejemplo, prohibir casarse, el tema de los alimentos que mencioné hace un momento, pero en en lo que estamos revisando de Pedro ahora es el concepto de evitar el sufrimiento y de provocar comodidad y placer, todo el tiempo placer, cero incomodidad, cero dificultad, cero sufrimiento, jamás, nunca lo visites, nunca lo veas, no, a eso que no te acontezca, Señor, ten misericordia de ti. Este concepto de tener misericordia, no, es que ya me cansé, ya puedo descansar, misericordia para mí, por favor, y si nadie la tiene, yo mismo me doy mi propia misericordia. Y entonces es sutil,
sutil, sutil, sutil, sutil, sutil, sutil, y empiezas a recibir este engaño. ¿Sí? Fíjate nada más lo que te quiero compartir acá, porque empieza este síntoma por acá. Escucha lo que te voy a decir. Paso número 1, entra la idea de tu mente, sutil. Y la primera cosa que va a querer suceder es evitar la incomodidad, ya lo dijimos. Segunda cosa que va a querer suceder, o que va a suceder, es que la mentalidad de error va a ser aceptada. Segunda cosa, la mentalidad de error es aceptada por el creyente. Ya fue seducido por el error. Ya acepta que equivocarse es lo mejor que le pueda pasar. ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor si ya sucede, a lo mejor voy a poder abandonarlo. A lo mejor si ya sucede lo voy a poder superar. A lo mejor si ya sucede me va a dejar de incomodar. A lo mejor si ya sucede voy a dejar de sentirme así, presionado por no pecar. A lo mejor si ya sucede, ya no me va a afectar. A lo mejor si ya sucede, la próxima ocasión que se me presente esa tentación o se me oponga la tentación, ya pues, en aquella ocasión sí lo voy a resolver bien. Pero ahorita ya estoy cansado. Ahorita ya necesito aceptar que está sobre mí. Siguiente cosa que va a pasar, se consuma la tentación, se consuma el error, se consuma. ¿Y qué hace Pedro? Emite eso. Se emite el comentario. ¿Sí? Cuarta cosa, si bien te va, y eso es lo que yo espero que hoy no suceda, eres reprendido por el Mesías. Eres reprendido por el Mesías. Y entonces hay restauración, se redarguye la persona, arrepentimiento, perdón. Y deberá empezar, escuchen esto por favor, un proceso de reflexión para que no vuelva a pasar. Deberá empezar un proceso de comprensión, de reflexión para que no vuelva a pasar. Si no, la próxima ocasión volverá a pasar. Volverá a pasar y volverá a pasar y volverá a pasar. Porque no existe ese proceso de reflexión para saber cómo es que llegamos a ese punto. Y volverá a pasar y volverá a pasar. ¿Está bien? Dicho lo anterior, Pedro estaba escuchando todo esto, ideas satánicas, pero también el Señor dice todo el tiempo a su pueblo, escucha. Todo el tiempo el Señor, y esa es la parte que me emociona de poder comparar una contra otra razón, porque Pedro escuchaba, ¿verdad? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, ¿sí? Y se sedujo por esta idea de error. Sin embargo, también Jesús dice, escucha. También el Señor dice, escucha, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? ¿Y qué se escuchó? Este es mi Hijo amado, a él óiganlo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Moisés en Deuteronomio, qué le decía al pueblo? Escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel, escucha Israel. Muchas veces se lo dijo. ¿Se acuerdan cuando Moisés justamente les dijo al pueblo de Israel, profeta como yo le levantará el Señor? ¿Sí? A él óiganlo. ¿Sí? Escucha, siempre fue el concepto y el sentido fue escucha, por el oído. ¿De acuerdo? Escucha, escucha. Las parábolas que nos han hecho entender, el que tiene oídos para oír, que oiga. Apocalipsis, ya lo vimos también, el que tiene oído para oír, que oiga. Juan capítulo 10, ¿qué dice Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una característica de ser parte del pueblo de Israel, ¿cuál es? Evidentemente es escuchar la voz del pastor. Y en ese momento Pedro, no sabemos qué estaba escuchando, bueno ya sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que no estaba escuchando era la voz del pastor. ¿Por qué? Porque estaba dándole al pastor unas palabras sutiles pero satánicas, lo que decíamos hace un momentito. Pedro no se estaba comportando como alguien que escuchara la voz del pastor. En otras palabras, Pedro no se estaba comportando como una oveja que escucha la voz del pastor. Escucha esto. No oía a su pastor,
Si pudiéramos pensar en esa oveja perdida que no oye su pastor, Pedro podría ser un supremamente buen carácter para representar esa oveja perdida de forma humana. ¿Por qué? Porque a pesar de tenerlo enfrente, a pesar de escucharlo, a pesar de escuchar de él las palabras directas que le llamaba bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ese tipo de cosas, aún con todo eso, no escuchaba a su pastor en la intimidad. Y en la intimidad se le ocurrió la idea de decirle que no fuera a morir. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Pero con todo eso el pastor, aparte, también lo reprendió. ¿Se acuerdan lo que Lincoln nos ha enseñado? Y esa parte me gusta muchísimo. Que por cierto, ayer Lincoln cumplió años. Quien quiera pase a dejarle un mensaje de gratitud por este año que compartimos con él, sería una gran bendición. Fíjense nada más. Reprende en privado, reconoce en público. Lo acabamos de ver con el Mesías. En público le llamó Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Y en privado le dijo, quítate, Satanás. En privado, caballeros. Hoy no vamos a platicar de eso en especial. Hay un video que Lincoln se acaba de pasar justamente. Revisen con respecto a cómo disciplinar y corregir a los hijos. Y entonces le dice, a pesar de que no escuchaba la voz del pastor, y lo reprende, quítate de mí, Satanás. A pesar de que estaba de rebelde sin escuchar su voz, podemos notar cómo realmente Jesús no le abandonó jamás. ¿Se acuerdan que les pregunté hace un momento quién de ustedes se ha sentido motivado por la palabra en su momentum más grande y más alto con la palabra y después al momento siguiente sentirse como bien influenciado por Satanás? Bueno, por andar escuchando otras cosas, ya saben qué cosas, ¿verdad? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Con todo eso, mi querido Javier, Álvaro, Luis, Isaac, Jairo, Joseph, con todo eso, el Mesías jamás abandonó a Pedro, jamás. A pesar de que no escuchara su voz, a pesar de que lo tenía enfrente y no escuchaba su voz, él no fue abandonado. Pedro no fue abandonado, a pesar de escuchar espíritus engañadores, a pesar de equivocarse, a pesar de darse en toda la cara contra el Mesías. No fue abandonado jamás, Pedro, nunca. ¿Saben cuándo es cuando Pedro ya completa su proceso de entendimiento? ¿Saben cuándo es cuando Pedro ya entiende que no estaba amando al Mesías? ¿Saben cuándo Pedro es que ya logra este entendimiento profundo? Cuando el Mesías muere, resucita y le pregunta, Pedro, ¿me amas? En ese momento, que es Juan 21, si no me equivoco, perdónenme. En ese momento es cuando el proceso de Pedro termina. Me refiero a terminar con el Mesías. Y ya. Después vive Hechos 2 y Hechos 10. Sin embargo, en este momento de Pedro es cuando concluye el entrenamiento con el Mesías. Hagan de cuenta que se gradúa con los más bajos honores, no con los más altos honores, con los más bajos honores. Es más, sin honor podríamos decir. ¿Por qué? Porque Pedro se da cuenta que no amaba al Señor. Le pregunta, ¿me amas? Y le dice, te quiero, Señor. Te aprecio. ¿Me amas? Te aprecio. Sí. Gracias, mi querido Isaac. Sí, es Juan 21. Y en ese punto se da cuenta que no amaba al Señor. ¿Por qué? Porque el amar al Señor, ya hemos dicho estas cosas antes, el amar al Señor es perfeccionar mi vida para servir al Señor con fidelidad. Cuando Pedro no amaba al Señor, significa que no estaba su vida perfeccionándose. No se estaba perfeccionando su vida. No sé, ámame como quieras. Imagínate decirles al Señor, tú me amas tal como soy. Eso no es amarle. Amarle es, me amas como estaba, Señor. Me rescataste, me elegiste. Y ahora yo quiero amarte al perfeccionarme, Señor. Al dejar de verdad que tu palabra me perfeccione.
y pueda estar a la altura de cómo tú me quieres ver. Eso es amarte, corresponder con amor. Le dice claramente, versículo número 23, me eres de tropiezo. Todo, escucha esto que te voy a decir, todo lo que te haga tropezar proviene de Satanás. Es un adversario. Se opone a tu desarrollo, se opone a tu crecimiento. Recordar que el satanismo en la actualidad, hoy 2023, sí se basa su adoración, sí, a Satanás y tiene imágenes seguramente. Sin embargo, el culto satánico se basa en dar gloria al hombre y al placer. Prioridad, especialmente al placer instantáneo. El satanismo te dice en la actualidad, o dice en la actualidad, que el placer no debe ser postergado, que el placer puede darse de manera instantánea. Y eso es justamente un engaño, definitivamente. Porque por supuesto todo eso se trata de pasiones completamente desordenadas. Y esa idea de darse gloria a sí mismo, de poner primero el placer antes que nada, déjame te cuento que es algo completamente de tropiezo. Esa es una idea de tropiezo. El placer instantáneo, la comodidad y alimentar los deseos de la carne no es otra cosa más que un tropiezo. Y quisiera que lo fuéramos a revisar exactamente esto en Gálatas 5, por favor. La carta a los Gálatas es de verdad de las cartas más complejas que pueden existir, y allí exactamente Pablo emite un comentario importante con respecto a todo esto y les dice a partir del versículo 16, Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y los del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Se fijan? La palabra se oponen entre sí. ¿Cuál es la palabra para oponerse? Dijimos, Satanás. Y allí está Satanás, para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagan como ustedes desean. Si les hago una pregunta bien sencilla de desear, de querer, de anhelar, ¿qué es lo que ustedes anhelan? ¿Lo que la carne pide o andar en el Espíritu? De desear, ¿ustedes qué desean? ¿Y qué hacemos con respecto? O sea, si deseamos eso, ¿y luego qué terminamos haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, de desear, deseamos la santidad. Yo estoy seguro que si no, ustedes no estarían aquí por eso. Si no fuera por eso, ustedes no estarían acá. Ustedes anhelan la santidad y yo también. Anhelamos la consistencia en la palabra, anhelamos la consagración, anhelamos un pensamiento de higiene mental, anhelamos salud mental, anhelamos rectificación, anhelamos restauración. Eso es lo que anhelamos. Pero contra eso están los deseos de la carne. Y dice, cuidado, porque se oponen. ¿Sí? Pero si sois, miren pero es precioso, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Por supuesto que se refiere a la que mismo Pablo menciona y también antes menciona, la ley de mis miembros, la ley del pecado que me lleva al pecar. Esa es la ley a la que se refiere. Por favor, nadie diga que es la ley del Señor, porque esa es perfecta y convierte el alma, es más dulce que la miel, son los mandamientos más preciosos que el oro y que la plata. ¿Cómo es esa ley? Por supuesto que no. Y entonces aquí dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí están, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto son las obras de la carne. Todo esto es lo que se exalta en el satanismo. Placer instantáneo, ser reactivo y la exaltación de la misma persona, por supuesto. Dar gloria a sí mismo. Contra esto está el fruto del Espíritu.
contra todo este tropiezo, contra todo esto, cosas de los hombres. Fíjense nada más, no, ustedes no se vayan de Gálatas. Quiero regresarme yo un segundo a Mateo, porque en Mateo mira cómo le dice justamente a Pedro, porque es lo que le reprende. Le dice, porque tú pones la mira no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, todo esto que acabamos de leer, lascivia y adulterio y fornicación y celos, ira, contienda, ¿qué es todo eso? El tropiezo, que son cosas de los hombres. Y Pedro le está diciendo, Jesús a Pedro le dice, no pones las cosas, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es eso? Pues lo que acabamos de leer. ¿Y qué son las cosas de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es las cosas de Dios? Pues si sigues leyendo, dice, versículo 22 de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cuáles cosas no hay ley. Eso es en las cosas de Dios. Eso es, Señor, ¿cómo yo puedo desarrollar amor? Señor, si me falta gozo, ¿cómo puedo desarrollar gozo? Señor, si me falta paciencia, ¿cómo puedo desarrollar paciencia? ¿Sí? ¿Cómo puedo desarrollar mansedumbre, templanza? ¿Cómo puedo desarrollar todo eso? ¿Sí? Y eso es andar en las cosas de Dios. Ahí dice, Pedro no puso la mirada en estas cosas. Pedro no puso su mirada en las cosas de Dios. Pedro puso su mirada en las cosas de los hombres. Placer instantáneo, no incomodidad, comodidad full time, todo el tiempo. Y entonces fue fuertemente amonestado por el Mesías. El que oye la voz del pastor puede preguntarle, Señor, pastor, mi buen pastor. Le puedes preguntar, ¿sí? Puedes preguntar al buen pastor. ¿Qué cosa? ¿Cómo desarrolla el fruto del Espíritu? Señor, ¿cómo desarrollo lo que me falta del fruto del Espíritu? Que por cierto, esto es algo bien básico, pero es algo muy fácil en lo que nos equivocamos. No son los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Es uno solo, que se nota en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si uno no lo tienes, ¿hay fruto? Es uno solo. No son los frutos, es uno solo. Si una de estas que menciona aquí, una de estas palabras, porque no es uno, si una de estas palabras que menciona acá no están, significa que el fruto no está completo. Nos falta, caballeros. ¿Qué hago? ¿Ahora en qué dedico mi estudio? Ay, Señor, ¿ahora qué estudio? ¿Empezaré el verso por verso? ¿Me pondré a estudiar aquello? ¿Me pondré qué cosa puedo decidir estudiar? A ver, pues tú mismo, hazte tu propio estudio. Calcúlate y tú dime cuánto sacas del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿cuál te falta? Y si sientes que te falta alguno, tú mismo ponte a buscar versículos y empieza a entender cómo desarrollar, por ejemplo, la benignidad, la bondad y la fe. Y entonces empieza a desarrollar ese músculo. Porque definitivamente eso es a lo que está llamándonos andar en el Espíritu. Ese es el que oye la voz del pastor. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo contrario a escuchar la voz del pastor? Lo que dijimos ahorita. Escuchar a espíritus engañadores. ¿Sí? Tú vas a decidir. El tema es bien sencillo. Es que escuchar espíritus engañadores, ese rollo todo el tiempo está emitiendo. Todo el tiempo se están escuchando los espíritus engañadores. Porque estamos en este mundo inmersos. ¿Sí? La tecnología, los medios digitales, los medios de comunicación, las redes sociales, lo que vemos, lo que escuchamos, el cine, las películas, el teatro, el entretenimiento, todo está lleno y plagado de espíritus engañadores, ¿sí? Las revistas, todo el entorno en el que estamos. Así que no ocupas ponerle play ni ponerle reproducir, tú lo vas a escuchar. Vas a estar todo el tiempo siendo estimulado por eso en tu oído y en tu mente y en tu interior. Pero si tú no activas ni le pones reproducir, no es cierto. Si tú no te pones a escuchar la voz del pastor, te va a ganar lo otro, pues.
te va a ganar. Y ahí está la trascendencia, ahí está la perseverancia de los santos, está allí la perseverancia de los santos, que es trascender a todo ese estímulo, superar todo ese estímulo, de verdad estar por encima de todo el estímulo. Ahí está la perseverancia de los santos, de verdad, ¿sí? Vean conmigo, por favor, no lo tenía pensado, pero sí que los quiero decir, por favor, vengan conmigo, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:10. Gera, Beto, lo vamos a ver el próximo sábado nosotros. Apocalipsis 13:9, para que se den cuenta que no les estoy mintiendo. Y me lo digo primero para mí, se los digo de corazón. Apocalipsis 13:9, miren nada más, ¿qué dice Apocalipsis 13:9, mi querido Javier? Sencillito. Heriberto, ¿qué ven en Apocalipsis 13:9? El que tiene oído para oír, que oiga, papá. Al que se le dio la capacidad de oír, escucha esto que te voy a decir. Al que se le dio la capacidad de oír, que la ejerza. Así como te lo estoy diciendo, Así que apúntalo para ti. Se me dio la capacidad de oír al pastor. Voy a ejercer mi capacidad. Voy a de verdad promover mi crecimiento al punto que pueda escuchar, comprender y discernir la voz del pastor. Porque se me dio esa capacidad. Se espera de mí que escuche la voz del pastor. Estamos a punto de terminar, caballeros. Por favor, tengan paciencia conmigo. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 9. Versículo 10 de Apocalipsis 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, lo que dice acá es lo siguiente, porque en español está medio complejo y no se entiende bien. Lo que dice acá es, si alguno está en cautividad, va en cautividad. Es decir, si alguno hoy decide estar en cautividad, va a quedar en cautividad. Eso es lo que está diciendo. Y si alguno a espada iba a morir, a espada morirá. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno fue necio, si alguno está siendo necio y hoy escucha este mensaje y no hace nada con él, está en cautividad. En cautividad se va a quedar. ¿Sí? Si alguno se busca a sí mismo esta autodestrucción, se busca a sí mismo esta destrucción, destruido va a quedar. Esa es la perseverancia de los santos. Dice ahí, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Quiénes son los santos? Arriba lo tienen en el versículo 17, pero del capítulo anterior, del 12, el último, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Ahí están los santos. ¿Sí? Ese mensaje se los da a ellos. ¿Cuál es este mensaje? Tú conoces el destino, sabes cómo va a terminar las cosas. La perseverancia y la fe de los santos es entender esto y hoy actuar. A pesar de que el futuro no haya llegado, hoy ya actuar. Hoy me santifico, no cuando sea en el futuro. Hoy tomo decisiones correctas, no en el futuro. Hoy escucho la voz del pastor y en el futuro también. Hoy me consagro y en el futuro también. Pero empiezo desde hoy. Esa es la paciencia y perseverancia. ¿Desde cuándo persevero? Desde hoy. ¿Sí? ¿Te vas a equivocar? No, no es una pregunta, es una realidad. Te vas a equivocar, pero la perseverancia que es que vuelves a escuchar la voz del pastor. Pedro no fue abandonado a pesar de no escuchar la voz del pastor. No fue abandonado, no lo fue. Tampoco tú vas a ser abandonado, pero la perseverancia deberá existir. Pedro, aunque le dijeron Satanás, pregunto, ¿podría irse ofendido? Otra vez. Pedro, le dijeron Satanás,
Pudo haber decidido irse ofendido en el corazón, porque, me dijo Satanás, ¿cómo puede ser? ¿Pudo haberse ido? Sí, pudo haberse ido si quería. Ofendido, preocupado el Señor. Triste, enojado. No, ofendido. ¿Cómo puede ser que me diga Satanás, mira, con su suegra, imagínate con la suegra de Pedro, ¿no? Que estaba enfermo. Mira, suegra, lo que me dijo no, ya no lo voy a seguir porque me dijo Satanás. No, no, ya no lo voy a decir. Me está ofendiendo. Yo quiero salvar de la muerte. Y ahora yo me acerco y me dice Satanás. O sea, ¿qué culpa tiene uno? ¿Sabes qué? Ya no. ¿Han conocido hombres así? Que cuando se ofenden de la persona que les reprendió, ahora se alejan de él. Yo sí. Muchos. Muchos hombres prefieren alejarse cuando son reprendidos con justa razón. Doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. John Mero dice a veces. ¿Qué dice Jesús con todo esto? Y esta es la conclusión después de todo esto. Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, en griego dice, si alguno voluntariamente está determinando venir y seguirme, les adelanto una cosa. Niéguese, encierren la palabra niéguese, estoy leyendo Mateo, regresé a Mateo, perdónenme, Mateo 16, 24. Niéguese, absténgase, limítese, ¿sí? A sí mismo, a su mismo ser. Limítese a sí mismo, limítese a sí mismo, limítese. Tome su cruz y sígame. ¿Qué es limitarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Lo que leímos ahorita. Las doctrinas de demonios, escuchar espíritus engañadores, quitar el tropiezo, eso es negarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque el tropiezo, déjame te digo una cosa y voy cerrando con esto, pero el tropiezo es placentero, ¿eh? El tropiezo es placentero. ¿Sí? El tropiezo es, yo quiero satisfacer mi propio deseo. Ojo, el tropiezo y este placer no necesariamente tienen que ver con el contexto sexual, que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la típica cosa de me haces y te hago, el te hago es placentero. Porque estoy bien incómodo y quiero también responder, también eso es placentero. Bueno, todo eso que dice, niéguese, limítese. Voy a utilizar esta palabra y apúntala, por favor. Asfíxialo. Estrangula esas ideas. Eso sería lo homólogo a decir, quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. ¿Qué es? Te voy a dejar sin hambre, compa. A esa identidad, a esa entidad, a ese pensamiento, no te voy a alimentar. Te voy a matar de hambre. No te voy a alimentar. Andad en el espíritu. No hago eso, sí hago esto. No soy aquello, refuerzo mi identidad haciendo esto. Menguo yo, mi querido Javier. ¿Cómo menguo yo? No lo voy a alimentar. No voy a prestarle atención. Si me está hablando todo el tiempo aquí, mira, el espíritu engañador todo el tiempo está de verdad produciendo ruido. Yo no voy a escucharlo. ¿Cómo no voy a escucharlo? No solo al ignorarlo, pero sí también, por supuesto, cuando escucho a mi pastor. Escucha esto, la idea del angelito y del diablito, ponle que no es verdad, o sea, sí, no es verdad, pero sí es cierto que el pastor quiere hablarte en su intimidad, postrado en tu cama, postrado de verdad en el suelo de tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Se acuerdan de la recámara de la que hablaba Cantares? Esa recámara es donde Él te quiere. El tabernáculo es una habitación. Es donde Él te quiere. Y no hay tabernáculo, porque el tabernáculo quiere que seas tú. Él quiere vivir en ti. Quiere poner su gloria en ti. La nube del tabernáculo quiere ponerla en ti. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces?
No te acontezca, Señor, por favor. No, no, como el Señor, como en mí, Padre. Como yo que soy pecador. No, a ver, apártate de mí, Satanás. Esa es una idea satánica. Él dijo que Él quiere poner su gloria en ti, que Él va a esparcir sobre ti agua limpia, que te va a limpiar de todas sus inmundicias. ¿Y qué haces tú? Señor, te agradezco, gracias por eso, Señor. Déjame entender cómo es que funciona tu agua limpia, Señor. Sígueme lavando y limpiándome, Padre. Perdóname y déjame continuar. Cualquier idea de culpa retenida, cualquier idea de culpa estancada, mi estimado amigo, es una idea completamente satánica porque sigue siendo tropiezo. No puede haber tropiezo. Quita el tropiezo y no te autoimpongas tropiezo. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿se acuerdan? Doctrina de demonios, esto de salvar tu vida, de tú mismo, yo, mi, me, para mí, conmigo, toda esta idea del yo, salvar su vida, la perderá. Pero todo el que la pierda, todo el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tropiezo, quiere salvar su vida. Tropiezo, gana el mundo pero pierde su alma. Propósito, la pierde por causa del Evangelio. Propósito, gana su vida sin amoldarse. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El que abrazó el tropiezo, el que abrazó la comodidad, el que abrazó el placer instantáneo, el que lo abrazó, o el que asfixió todo eso y empezó definitivamente a buscar su desarrollo con el Señor. De cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.